Las bolsas del mundo vivieron un lunes para el olvido, con el principal índice accionario de Japón desplomándose en niveles que no se veían desde 1987 y Wall Street viviendo su peor jornada en 2 años. Prácticamente ninguna bolsa en el mundo se escapó del descenso. Analistas lo atribuyen a que en Estados Unidos volvió a aparecer el temor de una posible recesión, pero este lunes en Japón el índice Nikkei se recuperó con un alza del 10%. Para analizar este tema conectamos con Alberto Bernal, él es director de Estrategia Global de XP Investments y nos acompaña en el estudio mi compañera Daniela Blandón, editora económica de France 24. Los saludo a los dos, inicio dándole la bienvenida a nuestro experto. Alberto, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo puede resumirse lo que ocurrió el lunes en los mercados y cómo impacta las inversiones, sobre todo de la gente del común que ha puesto su dinero en acciones? Pues Valentina, antes que todo, muchas gracias por tenerme en el programa. Voy a utilizar una frase bastante coloquial que se utiliza en los mercados financieros, que es que los mercados suben en escaleras y bajan en ascensor. Y eso fue exactamente lo que vimos ayer. El 12% que había ganado la bolsa de Japón en varios meses se perdió literalmente en un día, ¿no? Como tú dices, hoy se está recuperando algo, pero eso es normal cuando tenemos estos procesos tan importantes de volatilidad. Entonces, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué está pasando eso? Pues está pasando eso por una razón muy específica, porque Japón subió las tasas de interés y eso generó un viento en contra los mercados financieros globales y porque, como dijiste tú también en la introducción, ya hay unos indicios de que la economía de Estados Unidos está perdiendo dinamismo. Y al perder dinamismo, pues obviamente tenemos riesgos incrementales de recesión y al mercado no le gusta eso. Señor Bernal, muy buenos días. Yo sí quiero preguntarle directamente, ¿estamos ante un peligro inminente de recesión en Estados Unidos o fue de pronto quizás una conclusión a la que se llegó precipitadamente después de este informe de empleos del viernes? Pues Daniela, este es un número nomás, pero yo sí vengo hablando ya desde hace bastantes meses que la economía de Estados Unidos se está desacelerando. Y se está desacelerando, Daniela, porque es necesario que se desacelere. La realidad es que los que vivimos acá en Estados Unidos estamos viendo una boyancia brutal en términos del consumo. La verdad, los precios han subido de una forma muy fuerte, las cosas están muy caras, hay demasiada actividad, todos los aviones completamente llenos, los aeropuertos completamente llenos, etcétera. Entonces es bastante lógico que la economía se tome un respiro. Y el punto de subir las tasas de interés por parte de la Fed de 0% durante los años de pandemia a 5.5% en este momento, era exactamente eso, parar un poco ese ímpetu económico que se estaba viendo porque de eso tan bueno no dan tanto. Entonces es importante que se logre disminuir un poco la velocidad de crecimiento de Estados Unidos. Ahora, que vayamos a caer en una recesión o no vayamos a caer en una recesión es la pregunta del trillón de dólares. Los modelos que utilizo yo para pronosticar estas cosas, muchos de ellos ya están pronosticando que efectivamente deberíamos tener 2 trimestres seguidos de crecimiento negativo, quizás en el cuarto trimestre del 2024 y el primer trimestre del 2025, lo que implicaría que para el final del primer trimestre del 2025 quizás estemos ya en una recesión. Ahora, esto la gente dice, qué horror, estamos en recesión. Y la verdad es que esto no es que sea grave, esto es como cualquier cosa en la vida. A veces uno amanece de buen genio, a veces amanece mal genio, a veces amanece enfermo, a veces no amanece enfermo, pero la vida sigue. O sea, básicamente lo que pasaría ahí, la economía se toma un respiro y hacia finales de 2025 la economía vuelve a agarrar más fuerza, porque ya en ese momento muy seguramente las tasas de interés van a estar mucho más abajo. Entonces, justamente le preguntamos, ¿qué implica una eventual recesión en la principal economía del mundo para el resto de los países y sobre todo para América Latina? Pues implica menos compras. Si hay una recesión, muy seguramente el desempleo se debería incrementar. En este momento en Estados Unidos el desempleo es 4.3%, que históricamente es muy bajo, pero digamos bajo un escenario de recesión quizás suba a 4,7, 5%.
que es un incremento importante, obvio. A ver, nadie quiere que la gente pierda su trabajo, pero desafortunadamente así es como funciona la economía. Entonces todos son ciclos. Entonces yo creo que habría un poco más de desempleo. Cuando la gente siente que hay más desempleo, se vuelve más cauta con su gasto. Entonces, al gastar menos, implica que se le compran menos camisetas, por ejemplo. Las camisetas se producen en muchos casos en Guatemala o en El Salvador, eso se disminuiría un poco. Se compra menos petróleo, eso afectaría, digamos, a un país como Colombia o Ecuador. Se compran hay menos vacaciones, eso afectaría a lugares como Costa Rica o quizás las costas de Honduras, etcétera, o Cartagena en Colombia. Todas esas cosas muy seguramente pasarían en un escenario de recesión. Pero insisto, el punto es qué tan grave sea la recesión. Y yo creo que en esta ocasión, como realmente no hay nada estructural que hay que arreglar en Estados Unidos, sino que simplemente se le fue la mano a los consumidores gastando mucho, y esto no es ni el COVID ni es la crisis financiera, pues muy seguramente va a ser una recesión leve. Y al ser una recesión leve, no debería generar tanto daño desde el punto de vista económico a nivel global. Señor Bernal, yo quiero que hablemos de tasas de interés, que es mi tema favorito en economía, y que nos explique por qué esas tasas hoy, que están en un punto muy alto, en un punto más alto en más de 20 años, usted ya lo decía, 5,5%, ¿por qué se dice que entonces deben comenzar a bajar esas tasas? ¿Es momento de bajarlas? Porque hay quienes dicen que la FED se ha demorado mucho en reducir ese costo de endeudamiento para las personas. Entonces, también para que nos explique un poquito cómo esas tasas le impactan el bolsillo a las personas y qué va a pasar con ellas a futuro. Gran pregunta, Daniela. A ver, yo lo que pienso yo soy de esas personas que había dicho antes de la reunión de la semana anterior por parte de la Reserva Federal que Jerome Powell, presidente del Banco Central de Estados Unidos, y los otros miembros de la Junta deberían haber votado por bajar las tasas de interés en julio. Pero no pasó. Ahora, no importa, esto en el contexto del universo, si bajas tasas en julio o bajas en septiembre, pues son 2 meses, no hay mucha diferencia tampoco. Entonces yo creo que lo que va a pasar es que van a bajar las tasas de interés en septiembre, van a bajarlas en 50 puntos básicos, 0,5. O sea, la tasa de interés va a pasar de 5.5 a 5. Y en noviembre van a bajar otros 50 puntos básicos, que quiere decir que pasa de 5 a 4.5. En diciembre bajan otros 50, quiere decir que terminamos el año en 4%, con tasa de interés en 4% contra 5.5. ¿Qué implica esto para una familia del común? Que se disminuye el costo de comprar una nevera nueva o de cambiar el auto, porque todo eso está basado en las tasas de interés, o cambiar el horno microondas, etcétera. Entre menor sea la tasa de interés, más fácil el programa de pagos para pagar eso.